Hola, ¿cómo está? Les saluda Edgardo Lacera. Este espacio se llama Pausa Refrescante. El propósito de este espacio es inspirarle a que usted busque el liderazgo más alto de su vida en primera instancia. Y ese liderazgo de la vida, pues yo he estado hablando al respecto, está en Jesús como el líder supremo, como la deidad, como el todopoderoso, para que usted tenga una vida realmente libre. Y quiero hablarle de eso un poquito. Hoy estoy desde mi cuartel general. Un saludo especialmente para mis amigos de Canadá, mis amigos latinos de Canadá, los que están en otras provincias. Aquí en Alberta estamos en -8 y ya llevan 2 días de nieve, o sea que ya el frío comenzó. Para los que están en el trópico, qué envidia de la buena, porque realmente están pasando un buen clima ustedes. Nosotros estamos ya entrando en la época del frío hasta marzo del próximo año. De hecho, hace unas 4 o 5 semanas estuve emitiendo desde el Confederation Park. Allí mostré a través de las caídas de las hojas de otoño lo que es la transformación. Y se trata de esto. Este es un liderazgo transformacional. Un liderazgo que comienza desde adentro hacia afuera. Esa es la idea que Jesús nos planteó. Y en esa ocasión mostraba las hojas de otoño, y en esas hojas de otoño se veía el cambio, cómo las hojas cambiaban de color, iban secuencialmente cambiando de color, transformándose. Bueno, a este tiempo ya las hojas de los árboles casi todas se han caído. Ya los árboles están desvestidos, están desnudos y tienen nieve en sus ramas, excepto los spruce o los pinos, como les llamamos en Latinoamérica. Ahorita ya los árboles, por razón del frío, hubo una brisa muy fuerte ahorita en esa semana pasada, y ya los árboles están desvestidos. Hay nieve ya en los árboles. Y así secuencialmente durante los cambios de estaciones irá habiendo una transformación en la naturaleza, como se necesita que haya una transformación en nosotros. Nunca, oígame bien, nunca diga yo soy así. Siempre busque ser la mejor versión de usted. Y en este liderazgo transformacional hemos estado hablando acerca del liderazgo hacia mí mismo, es decir, el autoliderazgo como principio esencial. Luego el liderazgo uno a uno. Luego el liderazgo de un grupo, que puede ser la familia, que puede ser un grupo de personas. Y el liderazgo corporativo, sea que usted de pronto sea un gerente, un administrador. El liderazgo transformacional es importante para usted. Indiscutiblemente, el líder de todo el líder de líderes de toda la humanidad, la mejor expresión de liderazgo ha sido el liderazgo de servicio de Jesús. Hace un tiempo estaba siendo yo invitado a una universidad en mi ciudad natal, Valledupar, Colombia, a una universidad popular, pública, y siendo un pastor entonces, yo tenía cierto temor de hablarle a los jóvenes acerca del liderazgo por la resistencia que la gente crea acerca de un pastor. Pero tuve la fortuna o la bendición de hablar de diferentes líderes de la humanidad, luego hacer una comparación de estos líderes y lanzar una pregunta al auditorio de quién creían ellos que era el líder por excelencia. Casi al unísono los estudiantes gritaron Jesús, claro, líder por excelencia. Y a propósito de liderazgo, porque cuando escuchamos la palabra liderazgo, asumimos que los líderes son los administradores, los gerentes de empresa, los jefes, y que nosotros, o sea que usted sea una ama de casa o un padre de familia de bajo perfil, pensamos que no tenemos liderazgo. Déjeme decirle que los expertos coinciden en que por muy bajo perfil que sea nuestra vida, en ella, en nuestro recorrido, en una vida promedio, influenciamos por lo menos a 5,000 personas, comenzando por nuestros hijos, comenzando por nuestra familia. Ejercemos un liderazgo familiar, y Jesús habló de eso, de un liderazgo en nuestra casa. Es el primer liderazgo. No podemos tener liderazgo afuera si no tenemos liderazgo en nuestra casa. Esa es la primera instancia del liderazgo. Pero lo primero es el corazón. Lo primero nosotros mismos. Y por eso este episodio se llama de corazón. O sea, un asunto del corazón. Muy bien. Esta mañana meditaba acerca de dos aspectos o de dos pasajes importantes que aprendí algún día en la Biblia. Y quiero traerlos a mención. En primer lugar,
el liderazgo que usted está llamado a realizar por razones, por instancias de nuestra naturaleza egocéntrica, no podemos llevarlos nosotros solos. Necesitamos ayuda. Necesitamos la ayuda de Dios. Y hay promesas de Dios para eso. Muchas veces nos forzamos a realizar cosas que por razón de nuestra naturaleza no podemos llevar a cabo. Necesitamos la ayuda de Dios. Es por eso que Dios hizo promesas al respecto. Dios dijo en su palabra que en primer lugar, el que comienza en nosotros la buena obra, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Es decir, el mismo Dios comienza una obra en nosotros. Pero esa obra en nosotros Dios la comienza con nuestra anuencia, con nuestra aprobación. Por eso cuando nosotros decidimos que Jesús sea el líder de nuestra vida, cuando reconocemos la deidad de Jesús y sabemos que es el líder por excelencia y que muestra en su vida, en su estancia, en su ministerio, en su vida pública, que muestra la cultura del reino de Dios, que no fue ningún tipo de religión, sino una cultura mostrada por Jesús para que nosotros la viviésemos y sea nuestro modelo, entonces nosotros comenzamos a seguirle y a vivir una vida con la confianza de que Él realmente es el modelo perfecto. Otra cosa, esa vida no es una vida de cohibición, ese liderazgo no es un liderazgo de prohibiciones, es un liderazgo del corazón, es un liderazgo que cuando nosotros lo vemos desde esa perspectiva, no desde la perspectiva religiosa, sino desde la perspectiva práctica, entonces nosotros entendemos que nos conviene vivir ese liderazgo y trabajamos en pos de ese liderazgo. Dice claramente, la palabra dice, si el Hijo os libertare, es decir, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres de los paradigmas de este mundo, libres de los paradigmas creados por el hombre y crear entonces nuevos paradigmas que nos permitan vivir una vida de verdadera libertad. Porque ahora se confunde la libertad. Ahora los conceptos de libertad son muy diferentes. El concepto de libertad que Dios nos prescribe es a partir de Jesús. Entonces, lo primero es reconocer que Jesús es Dios. Lo primero es reconocer que Jesús es el líder de líderes. Y Jesús se encargó de mostrar en su vida pública cada uno de los aspectos que voy a mencionar que son esenciales en el liderazgo. Entonces, lo primero, tener un encuentro con la deidad. Usted se ha preguntado por qué Mateo, que era un recaudador de impuestos y que tenía, por cierto, muy buena remuneración económica, ¿por qué Mateo, cuando Jesús se acerca a la mesa de los impuestos y le dice, sígueme, el hombre sin poner ningún tipo de obstáculo simplemente le sigue? ¿Por qué piensa que eso ocurrió? ¿Qué estaba pasando antes para que Mateo aceptara esto que Jesús le propone? Porque Jesús me mostró 4 aspectos en su liderazgo, se encargó de mostrarlos en cada una de sus actuaciones, en cada una de sus decisiones y en cada una de sus omisiones. Entonces, guiar con Jesús requiere la consonancia de 4 áreas de liderazgo que le quiero compartir este día. 4 áreas que son corazón, es decir, una decisión interna, un encuentro personal con Dios. ¿Qué es un encuentro personal con Dios? Lo discutía con uno de mis hijos hace poco. Un encuentro personal con Dios no es algo místico. Un encuentro personal con Jesús es una decisión de reflexionar, de meditar acerca de quién es Jesús, conocerlo un poco y que en nuestro corazón, en nuestro interior, hay una profunda convicción de que definitivamente por ahí es el asunto. Eso nos hace tomar decisiones de vida. Creo que es la mejor decisión o la más importante decisión que uno puede tomar en la vida, seguir a Jesús. Seguir a Jesús implica confiar plenamente en lo que Él dice. Seguir a Jesús implica que tomemos el liderazgo que Jesús nos mostró como modelo, recibir su ayuda al respecto por su espíritu y comenzar entonces esa transformación de la que hemos estado hablando en las últimas semanas. Entonces, lo primero, el corazón, algo interno. Segundo, la perspectiva de la mente, es decir, ¿con qué perspectiva yo miro el liderazgo?
¿Cuál es mi perspectiva de liderazgo? ¿Qué concepto tengo de liderazgo? ¿Cuál es mi modelo? ¿A quién sigo? ¿A quién le creo? Para ejercer el liderazgo propio, para ejercer el liderazgo en mi entorno, con mis hijos en mi casa, con mi familia, con mi empresa, con todos aquellos que están conmigo. Entonces, primeramente, corazón. Segundo, perspectiva de la mente. Esa perspectiva de la mente, esas convicciones, esos paradigmas, como mencioné hace un momento, nos llevará a acciones. Es decir, cómo actúo yo en la vida para que las demás personas vean qué estoy haciendo, entonces tengan la confianza como para seguirme. Si quiero una respuesta con respecto a lo que le pasó a Mateo, fue exactamente eso. Mateo vio lo que Jesús hacía, vio sus acciones, y las acciones producen hábitos, que es el cuarto aspecto del liderazgo. Entonces, repito para usted, primero corazón, segundo perspectiva, con qué mente estoy viendo el liderazgo. Tercero, acciones, porque la perspectiva, la mente, lo que pienso me lleva a acciones, y esas acciones me llevan a hábitos. Las dos primeras son internas, el corazón y la mente. Las otras dos, las acciones y los hábitos, son el resultado externo de decisiones internas que se han tomado. Entonces, cuando se logre esta consonancia, cuando se logre esta concordancia entre estas cuatro cosas, que usted tenga hábitos que están de acuerdo con sus pensamientos, y pensamientos que provienen de una perspectiva adecuada, de una perspectiva de lo que es el liderazgo, y un corazón que sigue a Jesús, entonces usted no tendrá que estar preguntando, ¿esto es pecado? ¿Esto me conviene? ¿Esto agrada a Dios o esto no agrada a Dios? Porque simplemente estará de acuerdo con Dios. El Espíritu hace el trabajo en usted. Recuerde, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará en el día de Jesucristo. Usted no es un agente pasivo del asunto. Usted mantiene una relación con Dios. A partir de que usted tiene un encuentro con Jesús, entonces usted comienza una relación con Dios. Yo cada mañana me levanto, tomo mi Biblia de liderazgo. Mire, se la recomiendo si usted es de pronto gerente de una empresa, si de pronto quiere ver la Biblia con otros ojos, porque muchas veces leemos la Biblia, pero verla con estos ojos, con ojos distintos, con comentarios, no es una Biblia distinta, es una Biblia con todos los versículos similares a cualquier otra Biblia, pero tiene comentarios con respecto al liderazgo propio, al liderazgo corporativo, al liderazgo uno a uno, que le hacen que sea más práctica. Por lo menos es mi experiencia, se la recomiendo. Me costó trabajo encontrarla y no gano comisión por recomendarla. Se llama La Biblia del Liderazgo de Maxwell. Me costó trabajo porque la versión en español es muy escasa y me gusta leer las cosas en mi primera lengua. Entonces, lograr la consonancia entre corazón, mente, que es perspectiva, acciones y hábitos. Eso produce un equipo dentro de usted que le hace un líder más efectivo. Ahora, cuando usted logra esa consonancia, va a lograr un resultado indiscutible, que será un alto nivel de lealtad, de confianza y de productividad. Al contrario, si usted no se pone de acuerdo con usted mismo, el resultado a largo plazo será frustración, desconfianza, reducción de la productividad, como dije, a largo plazo. Yo no sé si usted antes ha leído los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de Hechos. Si los ha leído antes, yo le invito a que los lea nuevamente desde esta perspectiva. Busque en cada uno de estos libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos, busque la consonancia de Jesús. Nunca se contradijo. Nunca sus acciones eran diferentes a sus palabras. Nunca su corazón se apartó de lo que decía con respecto a proclamar el reino de Dios. Repito, no una religión, el reino de Dios. Jesús no hizo parte de ninguna religión. Él siempre proclamó la cultura del Padre para vivirla la cultura de Dios o del cielo para vivirla en la tierra. Por eso cuando los discípulos le preguntaban, Señor, ¿cómo oramos? Él decía, venga tu reino,
Porque en la medida que el reino de Dios, es decir, la cultura de Dios, viene a nuestras vidas, comenzamos entonces a coincidir, a tener empatía, a tener unión con lo que Dios dice, y eso nos hace personas con un liderazgo efectivo. Yo le invito a que distinga intencionalmente en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos. Remítase a esos libros. No vea la Biblia como un libro, véala como una colección de libros. Aquí hay 66 libros escritos, históricos, proféticos, cartas. Pero cuando usted lea estos libros, busque intencionalmente ejemplos de cómo Jesús funcionó en cada una de estas 4 áreas. Y se dará cuenta y verá la practicidad de un liderazgo efectivo. Jesús fue meridianamente claro con sus discípulos. Él nunca les generó falsas expectativas con respecto al tipo de liderazgo que estaba ejerciendo. Nunca les dijo algo y fue incoherente, sino que fue muy claro. En una ocasión, cuando la madre de Jacobo y de Juan le pidió, se acercó y haciendo uso del famoso tráfico de influencias, le pidió que sus hijos tuvieran el privilegio de estar cerca de Jesús en su reino que ella todavía no conocía bien y que aún los mismos discípulos no entendían. Jesús, cuando le respondió claramente y le dijo, entre vosotros no será así. Ese vosotros no será así enseña algo muy claro con respecto al tipo de liderazgo de servicio. Y por eso les dijo, entre ustedes, el que quiera ser el primero, será el último. Más bienaventurado es dar que recibir. Y para hacer más enfática la enseñanza, un día se ciñó la toalla, cogió un lebrillo, que era una especie de balde para guardar cantidades pequeñas de líquido, y se hizo la tarea de lavarle los pies a los discípulos. En ese momento nadie estaba preocupado por el esclavo que era asignado para lavar los pies a los visitantes. Ellos organizaron la comida, pero nadie se encargó de ese asunto. Era costumbre, por razón del polvo que había en las aldeas, era costumbre que cuando un visitante llegaba, se le honraba lavándole los pies. Ellos se sentaban a una mesa de poca altura y entonces de esa forma se le honraba al visitante, pero eso lo hacía un esclavo. En este caso, el jefe, el CEO del gran ministerio cristiano, se puso a lavarle los pies a los discípulos y por eso reiteró el tipo de liderazgo que él quería que ellos tuviesen. Pero es un liderazgo que comienza desde el corazón. Un liderazgo que transforma la mente, porque renueva la mente cada día. Un liderazgo que le lleva en consonancia llevar a cabo acciones. Acciones que son compatibles con lo que usted piensa. Y toma hábitos de servicio, porque es un liderazgo de servicio. El peor impedimento, déjeme decirle, para dejarse guiar y guiar como Jesús, es un corazón motivado por el egocentrismo. Y tenemos problema con eso. Yo soy padre de familia, he criado 5 hijos, 5 niños. Y así como yo también de pequeño era egocéntrico y decía mío, usted recordará en sus hijos esa etapa del mío, 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 mío. Eso es parte de nuestra naturaleza egocéntrica. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos para que nuestros hijos compartan y sirvan. Ellos no vienen con ese chip, como tampoco nosotros vinimos con ello. No es parte de nuestra naturaleza. Por eso hablaba de principio, que puesto que nuestra tendencia es egocéntrica, necesitamos de la ayuda de Dios, porque el liderazgo de servicio no es algo que fluya naturalmente. Es parte de una transformación, como lo dije de principio. Es parte de ser transformados para llevar ese liderazgo de servicio. Es el peor impedimento el egocentrismo. Todos venimos a este mundo con un enfoque centrado en nosotros mismos, sin excepción. Aún en medio de la transformación que podemos estar teniendo, tenemos visos de egocentrismo. Queremos demandar para nosotros mismos. Es una tendencia natural humana. Por eso el liderazgo de Jesús es un liderazgo sobrenatural. Es un estilo de vida superior.
no con un sesgo religioso ni mucho menos, es una convicción del corazón en atención, repito, a una transformación. Hay un pasaje que quiero compartir con usted que se encuentra en Filipenses, escrito por el apóstol Pablo, capítulo 2, 3 y 4. Pablo nos insiste a que nos preocupemos por los intereses de los demás y no solo por los nuestros. Él dice textualmente en Filipenses capítulo 3, no hagan nada por rivalidad. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. ¡Wow! Y el versículo 4 dice, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando a cada uno también los intereses de los demás. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante en medio de un mundo competitivo! En medio de un mundo que parece devorarse, que parece que nos devoramos los unos a los otros, qué importante darle el lugar que los otros realmente necesitan. Un corazón motivado por el egoísmo ve al mundo desde esta perspectiva. Por eso hablamos de perspectiva. Un corazón motivado por el egocentrismo ve al mundo, doy poquito y tomo mucho. ¿Cuánto más provecho puedo sacarle a cada situación? ¿Cuánto más provecho puedo sacarle a la vida? Decimos así, hay que sacarle el mejor provecho a la vida. Y sí, hay que sacarle el mejor provecho a la vida. Pero Jesús enseñó algo que parece contradictorio. Más bienaventurado es dar que recibir. Interesante, ¿verdad? Sacar provecho de las debilidades de los demás, maltratar verbal o de hecho a quienes no están de acuerdo con nosotros, son acciones que provienen de un corazón egoísta. Hace un tiempo hablaba de los bibliazos. Los bibliazos es cuando usted, por razón de que cree algo que dice la Biblia, entonces azota a los demás con la Biblia. Eso también es egocentrismo, porque la religiosidad nos lleva al egocentrismo. Entonces, la pregunta que debemos hacernos al respecto son: ¿soy un líder, cualquiera que sea el liderazgo que maneja? ¿Soy un líder al servicio de los demás o soy un líder que se sirve a sí mismo? Es una pregunta fundamental que debe hacerse. Se la repito. ¿Soy un líder que se sirve a los demás? ¿Que le sirve a los demás? ¿O soy un líder que se sirve a sí mismo? Es un hecho indiscutible que todos somos imperfectos y que ocasionalmente actuamos como líderes que nos servimos a nosotros mismos. Me acuso, me pasa. Si responde esta pregunta con sinceridad, con toda franqueza, encontrará las motivaciones que usted tiene como líder. Otra pregunta que puede hacerse es: ¿en cuál de las siguientes situaciones me siento inclinado a poner mi propia agenda por encima de aquellos a quienes lidero? ¿En cuáles situaciones? En el trabajo, en mi matrimonio, en mis relaciones personales, en mi trabajo como voluntario si tengo alguno. ¿En cuáles de estas situaciones me antepongo mi agenda? Para alguien que está preguntando dónde consigue esta Biblia, búsquela por Amazon. Búsquela por Amazon, encárguela. Le reitero, a mí me costó mucho trabajo conseguirla, pero búsquela por Amazon, que ahí puede encontrarla. Busque la Biblia del liderazgo de Maswell. Así se llama. Biblia del liderazgo de Maswell. Búsquela, que tiene unas notas de liderazgo importantes. En cada historia que usted encuentra bíblica, hay una enseñanza de John Maswell acerca del liderazgo. Excelente. Leyes de liderazgo, excelente. Ahora, al conocer a Jesús, es decir, al tener un encuentro, reitero, al tener un encuentro con su deidad, lo verá como el maestro por excelencia. Lo verá como el modelo perfecto. Lo verá como el líder efectivo, y de hecho sí lo demostró en su estancia terrenal. Al hacerlo, usted tendrá la firme convicción de que querrá tener un liderazgo desde el corazón y hacia afuera. Y preguntarse, ¿quiero ese liderazgo? Pregúntese por un momento si usted quiere ese liderazgo. Pregúntese por un momento si hasta ahora ha visto a Jesús simplemente como una figura religiosa,
como el que está allí en la cruz, pero no como el líder que hasta ahora afecte su vida, afecte su comportamiento, afecte su corazón, sus acciones y sus hábitos. Que no sea un Jesús del domingo al domingo. Cuando usted tiene un encuentro con la deidad, no tendrá un Jesús del domingo al domingo, tendrá un Jesús del día a día. Si usted quiere llevar a cabo ese liderazgo, si su respuesta es afirmativa, yo me comprometo a acompañarlo en el viaje. Es gratuito, ¿no? Este no es una trampa para luego venderle un libro o algo así, no. Yo me comprometo a acompañarlo en el viaje que le ayude a descubrir el líder que usted puede llegar a ser, porque su versión original la conoce su creador. Él sabe a quién creó y para qué lo creó. Y entonces yo le acompaño en ese viaje. Probablemente en este video en vivo no va a aparecer el link para que usted llene un formato y se inscriba para recibir material en PDF que le lleve a un crecimiento, un desarrollo en el liderazgo con Jesús. Pero si va a mi página, perdón por el enredo, por el lapsus, si usted va a mi página, Edgardo Lacera, Edgardo A. Lacera, si va a mi página desde donde estoy emitiendo este video, usted podrá encontrar ese formato allí más adelante y entonces podrá inscribirse y en su correo electrónico yo le enviaré un PDF para comenzar. Usted simplemente responde unas preguntas muy simples, su correo electrónico, y ahí va a tener las preguntas que usted necesita. Todos somos líderes en alguna parte de la vida. El liderazgo transformacional de Jesús va desde el liderazgo personal, como ya lo he dicho antes, va desde el liderazgo uno a uno y en equipo, y el liderazgo organizacional si usted tiene una empresa. La invitación a este proceso de transformación se aplica tanto al liderazgo de la vida como a las posiciones de liderazgo organizacional. Recuerde, corazón, perspectiva, acciones y hábitos. Ahora, porque el Espíritu de Dios, que es el ayudador, le guíe, le enseñe, le transforme, y que este video, que lo están viendo unos pocos, pero que luego lo verán muchos, logre el propósito para el cual yo comparto este tiempo de pausa refrescante con usted. Que tenga una excelente y muy bendecida semana. Recuerde, si quiere más de liderazgo transformacional de acuerdo a la perspectiva del liderazgo de Jesús, llene la forma que aparecerá en Edgardo A. Lacera en Facebook y con gusto le enviaré material para compartir. Que tenga una excelente semana. Gracias por existir. Dios le bendiga.